calculan un sistema de ejes centroidales principales, y a partir de eso ya pueden calcular con sus ecuaciones las cargas, las componentes en X que están actuando sobre cada una de las áreas concentradas. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, después de eso, con base en los vectores que ustedes ya conocen, ¿sí?, que van en dirección de esas áreas concentradas, ustedes pueden calcular el vector fuerza que está actuando en cada una de esas áreas concentradas por ese material que está sometido a carga axial. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Bien, entonces después de eso, lo que tienen que hacer es hacer la diferencia entre el vector fuerza que está actuando en la sección transversal, que para eso ya lo deben tener proyectado en el sistema de ejes principales del material, bueno, de la sección transversal, y entonces a ese vector fuerza le restan la suma de todos los vectores fuerza que están actuando sobre cada una de las áreas concentradas. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces lo que van a hacer es calcular, van a encontrar cuánto es digamos, la diferencia. Lo que les va a decir es cuánto es la carga que está actuando en los elementos que ustedes están considerando como si fueran líneas, que es el material que está sometido a corte. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces con eso, o sea, quiere decir que van a encontrar básicamente dos componentes de esa fuerza o esa diferencia, que van a ser los componentes transversales, una FY y otra FZ, que denominamos T, FYT y FZT. Esos son los cortantes efectivos que están actuando sobre la piel, bueno, más bien sobre el material que estamos considerando que está trabajando en un corte. ¿Sí estamos de acuerdo? Después de eso, entonces, ¿qué es lo que hacen? Sacamos el... flujo de corte. ¿Cuál flujo de corte? El básico. ¿El básico? El que le imprime cada una de las áreas concentradas. Sí, y luego ya corta la piel o el material adyacente. ¿Sí estamos de acuerdo? Y después de eso, pues tienen que hacer una suma que se represente el equilibrio para que puedan obtener cuánto es el flujo de corte el flujo de corte básico, o sea, el flujo de corte inicial en cada una de las líneas que le representa el material sometido al corte. ¿Sí estamos de acuerdo? Después de eso, tienen que hacer un balance de momentos. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, tienen que considerar que la suma de los momentos producidos por los flujos de corte básico más los momentos producidos por los vectores fuerza de cada una de las áreas concentradas más el momento que está ahí, que está en ese, más el momento de balance es igual a cero. Al momento que está actuando en la sección transversal. ¿Sí estamos de acuerdo? De esa manera ustedes pueden identificar cuánto es ese momento que les denominamos de balance. ¿Sí estamos de acuerdo? Y a partir de eso, entonces ustedes pueden calcular el flujo de corte que ese momento de balance produce de manera uniforme en toda la sección transversal, ya considerando que las carreras. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces ese flujo de corte representa el flujo de corte que hay en el tablero que ustedes inicialmente consideran cortado. Por lo tanto, se tienen que sumar a todas las demás. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer este ejercicio. Y nuestro sistema de ejes subordinados. Entonces tenemos una sección y una sección A. Y tenemos otra sección acá, una sección B. Bueno, esta en principio es trapezoidal, o sea, esta sección es más reducida que esta. Aquí no se ve bien. Bien, entonces vamos a suponer que ya está discretizada. Vamos a suponer que aquí estamos concentrando el material que está sometido a carga axial. Aquí hay otro material que está sometido a carga axial. Aquí hay otro material que está sometido a carga axial. Lo mismo que hay aquí. Lo mismo que hay aquí. Y aquí.
De tal manera que aquí hay un área concentrada, aquí en esta sección, vamos a observar que hay unas áreas concentradas. Bueno, esta está en intersección. Ustedes tendríamos estas. ¿Sí lo ven, más o menos? Sí. Ok, entonces las dimensiones son 4.000, la distancia que hay entre esta y esta. No, es Elisa. Esa es. O sea, esta distancia este es 800 Empezó haciendo cabeza. y este es 1600. Te lo puedes decir. De este lado es 800 y 400. ¿Sí lo ven? Aquí estamos aplicando una carga de 100.000 newtons. Bien, entonces vamos a ver en la sección A. Claro, esta es la sección A. Y esta de aquí es la sección B. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, en la sección A vamos a tener las áreas. Están nuestros ejes de simetría. Tenemos estas áreas concentradas. Profesor, Entonces, sí. ¿hay dos ejes Z? ¿O cuál sería el eje? Es que el de arriba, El de arriba también está puso Z. vertical. Ay, perdón, este es X. X. Ah, ok. Perdón. Sí, no. Ok, entonces, acuérdense, aquí está nuestro eje Y, este es nuestro eje Z, X está muy aquí abajo. Como una fuerza de... Entonces, así sencillito. Bueno, en la sección B tienen las mismas áreas. El valor de las áreas son iguales. Las áreas. Las áreas. Pero está en una posición de 400 milímetros y tiene estas dimensiones. El eje X pasa, no es tan sencillo, por los ejes de simetría de la sección. ¿No se reduce? ¿Sí? Sí. Mira, aquí es 800 por 1600, aquí es 400. 800 por 400.
Los universales también son los mismos. El valor de las áreas de concentración son iguales. ¿Sí? Bueno, entonces calculan el flujo de corte en la sección A y también en la sección B. ¿Sí? Ambas secciones, ¿no? Se encuentran rígidas y decía que esta carga se está aplicando a toda la sección transversal. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, hay una costilla ahí que permite que se esté aplicando a toda la sección transversal. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Dos? Sigue contigo. Esas áreas son constantes en las dos secciones. Sí. No, lo que va a cambiar es el centroide y... Bueno, es decir, los ejes de simetría en la sección A y en la sección B se introduce la intersección de los ejes. O sea, los ejes de simetría coinciden en la sección A y en la sección B. Ahí está central. ¿Cómo? Sí. El centroide tiene la misma coordenada tanto en A como El centroide tiene la misma coordenada tanto en A como En ZY. Bueno, no tiene la misma coordenada porque tienen X. Ah, bueno, Pero- no le X ahí. Digamos sección transversal. Exacto. ¿Sí? Un momento en el centro. Momento de sacarte, por supuesto. Los ejes principales. E igualmente aparecería en el eje principal de la sección B, aparecería un momento con respecto a X y la fuerza. Y en A aparecería un momento con respecto a Y. ¿No? A ver. Sí, acuérdense que ustedes lo que tienen que calcular es el equivalente mecánico. El equivalente mecánico que está actuando en cada sección transversal. O sea, quiere decir que esta fuerza que les produce, recuerden que ustedes, todas sus ecuaciones están hechas para estar en los ejes principales. Por lo tanto, tienen que calcular el equivalente mecánico ahí, es decir, la fuerza y el momento que están actuando, el vector fuerza y el vector momento que están actuando ahí, en el centroide. Es decir, ustedes tienen que sacar, en este caso, la suma de fuerzas aquí y la suma de momentos aquí. Igual que aquí, ustedes tienen que sacar la suma de momentos y la suma de fuerzas aquí. ¿Sí? ¿Sí? Pero recuerden que R cruz F, R siendo un vector que parte desde el punto alrededor del cual tienen que calcular el momento hasta cualquier punto que pasa por la línea de acción de la fuerza F. Cruz en la fuerza F. ¿Sí estamos de acuerdo? Por ejemplo, en la sección la tendremos con Bueno, aquí en esta sección, en la sección A, obviamente les va a aparecer un momento alrededor de Y, pero también un momento alrededor de X. Más bien una componente del momento en dirección de Y y otra componente del momento en dirección de X. Y en la sección B no les va a producir un momento alrededor de Y, pero sí les va a producir alrededor de X. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Es 1600?
¿Cuál? Y arriba en la sección. 1600. El ancho de la sección es 1600. La altura 800. ¿Sí? O sea, esto ya está discretizado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puede mantener la misma? Bueno, esto nada más es un ejercicio. Sí. Sí, eso se podría hacer, por ejemplo, si tú tuvieras una piel muy delgadita y un atizador que tuviera la misma sección transversal. ¿Cómo? Ah, claro, el atizador también puede cambiar. En ese caso cambiaría el área, por ejemplo. Bueno, mira, sí, o sea, lo que pasa es que recuerda que tienes una piel. O sea, esta piel tú la divides en cuadritos. Cada cuadrito, digamos, esa es la línea media, la superficie mediana de la piel. En cada uno de estos centros, ahí va a estar concentrada cada una de estas áreas. Entre más pequeñito sea esto, te va acercando a la solución, digamos, continua. También se descansan los atizadores y todos los demás. Bueno, lo que pasa es que estamos considerando que los atizadores están solamente sometidos a carga axial. De tal manera que los atizadores, o sea, tengan la forma que tengan. O sea, por ejemplo, así, por ejemplo. O sea, este tiene un centroide. Entonces, tú vas a concentrar todo el área en el centroide. Es decir, que está aquí, por ejemplo. Pero entonces tú vas a concentrar de tal manera que ya discretizada tu sección. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí va a haber sometida carga axial. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Claro, la fuerza entre la misma área pues es el esfuerzo. Entonces vas a considerar que aquí en este perfil, ya cuando regreses a tu perfil, o sea, aquí está actuando un esfuerzo axial. Este es el elemento K, que va a ser igual a la fuerza XK entre la de K. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si esta trapezoidal no es nada más la fuerza A, sino es la magnitud de F de PK. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Más o menos. Y ese es el esfuerzo en que está sometido. Claro, que esa es una consideración. Si este elemento es pequeño en comparación, o sea, la dimensión de esta sección de este elemento es pequeño comparado con las dimensiones de la sección. ¿Sí? Vamos a hacer esa consideración. ¿Sí? Ahora, si se quieren ver más precisos, pues entonces lo que calculan es la curvatura. Ya teniendo las curvaturas, lo multiplican por la cota. Es decir, ¿cuánto va a ser la deformación que hay en cualquier punto de la sección transversal? Pues va a ser la curvatura, digamos, capa X, por la cota Y. Esa va a ser la deformación que hay en dirección de X, provocada por la curvatura kappa X. Y si ustedes multiplican la curvatura kappa XT por la cota Z, les va a dar la deformación en cualquier punto en dirección de X. Suman ambas y esa va a ser la deformación. ¿Sí? Más o menos. Entonces, si asumimos eso, por ejemplo, que ese fue el punto de partida de las consideraciones de todas estas ecuaciones, de ahí salieron todas las ecuaciones, entonces quiere decir que sí, efectivamente va a haber una diferencia de las deformaciones que hay aquí y las deformaciones que hay aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque el perfil de deformaciones es lineal, es una combinación lineal. Pero si este espesor es pequeño en comparación con la distancia que hay digamos, al eje neutro,
Entonces, quiere decir que esta diferencia que hay entre la deformación aquí y la deformación acá es realmente muy pequeña. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Para este caso no había que proyectar, ¿verdad? En este caso no hay que proyectar. ¿Cómo? La sección transversal. Porque ha dicho que si, bueno, porque es si no la tiene flechada, entonces habría que proyectar. Ah, claro, habría que considerar la sección que sea perpendicular al eje X. Pero tú tendrías que escoger un sistema de ejes ordenados que te facilite el cálculo. En este caso, no hay que proyectar, sino No. ya está. Claro, sí, sí, puede haber flechado. Unicidad, torcimiento. Entonces sí. Sí, más o menos, dudas. ¿Cómo? Ya lo tendremos en el centroide. ¿Cómo? Ya tendríamos las El centroide ya lo tiene. Las coordenadas ya las podemos sacar en el. Está en los ejes, o sea, esos son ejes principales. Bueno, la sección en X sería 415. O sea, quiere decir que si es el mismo espesor, entonces aquí estaría tu área concentrada y aquí también. Esta sería la línea sobre la cual surcan todas las áreas concentradas de todas esas secciones transversales. ¿Sí, más o menos? Obviamente esto es un vector de posición y este es otro vector de posición. Tú sacas la diferencia de este vector menos este y lo que te da es un vector que corre a lo largo de esta línea. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Esa sería la sección transversal o sería la parte de arriba? Es que Esto es una sección transversal, esta sería una sección transversal. ok, sí, sí. O sea, tú, por ejemplo, en el caso 1, claro, ese sería R1, el vector, digamos, R1 en la sección A. Este que está aquí sería el vector R1 en la sección B. Ustedes hacen, digamos, un vector que vaya con aquí, no sé, ¿qué le ponemos? L1. L1 va a ser igual a R1 en la sección B menos R1 en la sección A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, si tienen una curva, ¿cómo encuentran esa orientación? Si esto no es una línea recta, si es una curva. ¿Eh? Con la cuestión del Ajá. Ustedes pueden sacar las pendientes. Las pendientes con respecto, o sea, en el plano
XZ y en el plano XY. Tendría los ángulos. Sí, recuerden que esto es, o sea, yo puedo analizar cualquier rebanada, pero yo necesito la dirección de estos ahí en esa rebanada. Es decir, si yo quisiera calcular las cosas aquí, en esta sección, claro, esto tiene una dirección. Esto tiene una dirección que va a tener 3 componentes. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo puedo analizar en esta sección. ¿Qué necesito ahí? Pues sacar los momentos, importante. Sacar las direcciones, la ecuación de las cargas axiales, donde yo puedo conocer los componentes en X, y después puedo conocer los portantes que hay en la sección transversal. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? La carga de 100.000 newtons está en el punto 1. Bueno, no es sí, Justo va sobre esta línea de acción. O sea, esta línea es la misma línea de acción que la fuerza. en base a ese calculo el momento en Y, no, el momento en X que estoy actuando ahí. Bueno, esta es realmente muy sencilla porque ustedes sacan si es tu centroide, esto es muy sencillo. O sea, porque ¿cuál es el momento de esta fuerza producida aquí? F es Cruz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el momento de esta fuerza producida aquí? Sacar un vector de aquí para acá. Todo lo pueden sacar algebraicamente. O sea. De hecho, tendría que ser a la dirección de donde está aplicado, ¿no? Nada más. No O sea, sería. necesitan un vector que pase, o sea, que pase por el punto alrededor del cual quieren calcular el momento. Que por otro lado pase por cualquier punto que pase por la línea de acción. Ah, sí. Entonces este también. Este que está aquí. Igual que este que está aquí o este que está aquí. Y ese sería como lo que la vez pasada, serían momentos innecesarios. Claro, el resultado les va a dar el momento que hay, el vector momento que hay aquí y el vector momento que hay acá. Que no, es que la vez pasada nos dio, pero en este caso no se calcula. Ahora, la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, saben que este vector fuerza pues también está actuando aquí. También está actuando aquí. ¿Estamos de acuerdo? Lo que cambia obviamente pues, es el momento que produce. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Sí, más o menos? Sí. Momentos de inercia. ¿Tiene momentos? Sí. Bien, en la sección A, el momento de inercia con respecto a Y es de 960 millones milímetros a la cuarta. Y en Z
esto era más grande, 2304 por 10 a la 6, o sea, 2.304 millones. En la sección B, el momento de inercia con respecto a Y les debe dar de 240 millones y alrededor de Z les debe dar de 576 millones. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un vector, por ejemplo, ese que yo puse ahí, L1, está ahí. Entonces, la componente en X de L1 la pueden comparar con la componente fx que ustedes van a calcular. Entonces, fx, la componente fx de ese, ustedes analizan en la sección A, tienen la componente en X en el área concentrada 1. Entonces esa la dividen entre la componente Lx. ¿Sí estamos de acuerdo? Y eso les dice el factor de amplificación, el factor con el cual tienen que multiplicar a todo el vector, este vector L, para alcanzar la fuerza F de este elemento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, este vector L1 va en dirección del área concentrada 1. ¿Estamos de acuerdo? Este tiene componentes, pues obviamente LX1, LY1, LZ1. Tienen la fuerza que hay. Bueno, vamos a generalizar. Entonces, en lugar de ser, aquí va a ser LK. Y aquí va a ser FK. El vector FK. No la componente X, sino el vector FK. Entonces, ustedes tendrían tres componentes: FXK, FYK y FZK. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si yo comparo esta componente, que sería FXK, dividida entre LXK, esto es un escalar. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que si yo multiplico a este vector por este, porque esto es lo único que saben ustedes del vector FK, es esta componente. ¿Sí estamos de acuerdo? Ustedes conocen las tres componentes de esto, porque eso es a partir de la geometría que tiene la viga caja. ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo tanto, lo único que conocen es este. Pero ustedes sí conocen este. Conocen este. Por lo tanto, entonces, multiplicando el vector LK por el producto, bueno, más bien la relación que hay entre la componente en X del vector fuerza y la componente en X de este vector que va a lo largo de ese elemento K. Entonces, este les da todo el vector K. ¿Sí están de acuerdo? La otra es utilizar un vector unitario. Es decir, si yo tengo este LK, este vector LK, yo lo divido entre la magnitud de LK, lo que voy a obtener es un vector LK unitario. Un vector unitario. Lo mismo, o sea, la componente de ese vector unitario en dirección de X, bien al revés, la componente en X del vector fuerza en esa área concentrada la dividen entre la componente en X de ese vector unitario y lo multiplican justamente por el vector unitario LK, van a obtener entonces FK, el vector FK. ¿Sí? ¿Sí? O sea, porque ambos van sobre la misma línea de acción. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque estamos considerando que la carga, o sea, este
este elemento que estamos aquí nosotros representando con una línea, y que sobre él corren todas las áreas concentradas en todas las secciones transversales de la sección A a la sección B, solamente va a estar sometido a carga axial, porque es el material que está sometido a carga axial. ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo tanto, quiere decir que la resultante de ese vector fuerza debe correr a lo largo de esa línea. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero ustedes lo único que pueden calcular es la componente en X. ¿Sí se entiende eso? Por lo tanto, a partir de ese vector que les dice en qué dirección corre esa línea, pues pueden encontrar todo el vector. Y la resultante va a lo largo de esa línea. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que si estos dos vectores son colineales, yo necesito nada más multiplicarlo por un factor para encontrar este. Ese factor es este. ¿Sí? Bueno, o este. Determina. ¿Sí? ¿Sí? No, de la sección A. Sí, en la sección A es donde está grande. Sí, son 2.304 millones. Tengo los nombres al revés. Bien. Menos de 10 centímetros. Pero por ahí va. Bueno, mientras hacen su ejercicio, vean que, por ejemplo, el caso de un AL es un elemento realmente complejo. La estructura de es realmente compleja en el sentido de que, es decir, ustedes necesitan cumplir con una función aerodinámica. Pero para cumplir esa función aerodinámica, o sea, el perfil que se usa normalmente tiene una dimensión, la cuerda normalmente es más grande, mucho más grande que el espesor. Pero eso, o sea, va en contra de la lógica desde el punto de vista estructural. Porque si yo sé que la carga más alta va a ser el levantamiento, y dice que yo necesito un momento de inercia más alto con respecto a Y que con respecto a Z. Pero como tiene que cumplir en primera instancia la función para la cual está hecho, pues tienen un elemento que en principio tiene un momento de inercia mucho más alto alrededor de Z que alrededor de Y. ¿Sí? ¿Sí se explica? Esa fx es la que sacamos, la que sacamos con respecto a nuestras cargas, ¿verdad? A los momentos. A los momentos, ajá, en todo caso. Y si tuviéramos una carga axial, bueno, sería también sumando esa, ok. Considerando eso también. No, es que no traigo, bueno, problema. Bien, aquí todas estas bueno, los ejemplos que hemos visto hasta ahorita, los casos que hemos visto hasta ahorita, son estructuras que podemos considerar que son estáticamente determinadas, porque no necesitamos asociar, digamos, algún parámetro de desplazamiento para poder resolver el problema. ¿Sí estamos de acuerdo? Es estáticamente determinado. Simplemente necesitamos las cargas. Pero vamos a pasar a otros casos. Todo esto lo vamos a ver, pero porque esa es una sola celda.
Esta es una sección cerrada, pero existe, en caso más general, que puede haber varias celdas. Muchas celdas. Ahí ya nos vamos a enfrentar a un problema que es estáticamente indeterminado, en donde entonces sí tenemos que asociar parámetros de desplazamiento de la estructura. ¿Sí? A ver, en la sección A, Se va derecho. 960 millones, En Y, y en Z, 2304. En la sección B, 4 millones, ¿verdad? sí. Nuevamente energía. En la sección B son 240 millones alrededor de Y y 576 millones. Pero esos son puro números, esos son números. Está haciendo lo mismo. Ahora está en